Buenas tardes, aquí estamos en el programa de los Casi Críticos con mi compañera Valeria, yo soy Ricardo y aquí mi compañera Yaque Hola. y Lupita. Hola, mucho gusto. Bueno, pues nosotros vamos a empezar hablándoles de la película de Tempestad, que es del año 2016. Está dirigida por Tatiana Hueso, que también ha hecho otras películas como Noche de Fuego y Tiempo Compartido. La sinopsis de esta película nos presenta las historias de dos mujeres, Miriam y Adela, cuyas experiencias personales con el crimen organizado y la impunidad que inunda el sistema judicial sirven para exponer el estado de descomposición social en el que vive el país entero. A mi parecer, si empezamos hablando como de la cinematografía de la película, a mí me parece que tenía colores bastante como sobrios no es la palabra, como más oscuros, o sea, eran como colores más fúnebres, es la palabra, como más grises, incluso en las tomas del sol ni siquiera se veía como tanto el sol, como que iban como muy acorde a la historia que te estaban contando, los colores que llevaba la película, y te hacían como sentir que estabas como dentro del ambiente de la película. Sí, querían que se sintiera como la tensión de lo que estaba diciendo, contando la película y la tensión de lo que estábamos viendo, pero en cierto punto nos hacía perdernos en que si poníamos atención en la película o si poníamos atención visual o auditivamente. Sí, la atención de las tomas fue muy interesante, más por la situación que vive esta mujer, que hasta la fecha no puede decir los nombres, ni el cartel, ni la forma que la afectaron, también es muy fuerte y eso equilibra las tomas, están muy, muy secas, se podría decir. Y así como decía pues, mi compañera Lupita, estoy de acuerdo que el hecho de que te cuenten la historia como con esta voice en off todo el tiempo como que hace que le pongas más atención a lo que está diciendo y no tanto a lo que está pasando en la pantalla. Bueno, a mí se me iba mucho como que la mirada y nomás escuchaba, pero aún así me gusta que esté contado de esa forma porque también es como hablas de un tema que está como muy fuerte o algo así, pero no lo haces como tan explícito, tan escandaloso y aún así pues te puede generar la emoción. Sí, no, siento que lo hacen como para grabar, no para grabar, como para que tú sientas como un sentimiento como más genuino, o sea, como que te lo estuvieran contando como un chisme, y entonces tu sentimiento es más genuino, porque lo estás escuchando, pero estás viendo como que también cosas, entonces ponen a trabajar también tu imaginación, entonces hace que sea como un sentimiento más genuino a lo que te están contando en la película. Sí, siento que nos quieren adentrar mucho para que le pongamos atención, porque sí, como dice Ricardo, es un tema muy fuerte, o sea, sí es contado ahorita en la actualidad en México, pero pues sí, no cualquiera lo habla así tan libertinamente y por eso ella misma siente como la tensión o hasta por eso ella no quiere mostrar su cara y solo quiere estar como platicándolo. Sí, también agregamos también que todo el tiempo se escuchan la música. Para mí se me hizo interesante que combinaran la fotografía con esa música tan, pues sí, deprimente por la situación que estaba pasando. Sí, a mí algo que me gustó mucho, ya donde me llamó más la atención, fue en el final, en la escena donde está como vestida de payaso en el circo, que pues se supone que pues es un circo, es un payaso, debería ser como un ambiente alegre, hasta el color de la ropa o de la carpa, las luces, debería ser pues algo alegre, pero con la pura iluminación que le dio y las sombras que hizo ya daba como una vibra súper triste, algo que debería ser todo lo contrario. Entonces ese plano con esas luces me gustó mucho y también el del final ya cuando está en el agua, que está desde abajo también, está muy padre. Siento que incluso igual en las partes en las que son como paisajes, igual son paisajes que te ponen mucho como están como tan solos, llega un momento donde no ves nada más que árboles en los paisajes o ves como imágenes nada más como estáticas, como que te pone a pensar que es como relacionas las imágenes que te están pasando con la historia que te están contando y llega un momento donde entonces empiezas a pensar que entonces es como simbólico a cómo se sentía la persona cuando estaba pasando lo que te cuentan en la historia. O también las tomas que daban así como en los camiones cuando iban así de un lado a otro, sí enfocaban más a personas como tristes o cabizbajas y pues no, sí era como para adentrarnos mucho a la situación y sí hasta te ponía muy tensa, con mucha tensión para que vieras cómo estaba la situación en ese entonces. Sí, a mí se me hizo interesante que también que en la escena de la central de camiones, todos sabemos que en Tamaulipas estaba viviendo un momento, pues sí, casi un conflicto bélico
en ese momento. Y se me hizo interesante que hasta la situación estaba tan triste que hasta los policías, bueno, ¿qué se podía decir? Los soldados estaban en la central de autobuses y pues ella también se sentía observada, vaya, porque pues acababa de salir de la cárcel, pensaba que por cualquier cosa la iban a agarrar y se me hizo muy, pues sí, muy, como que sentí feo por la protagonista porque pues en otras películas como que dices, no, pues es un actor o pues es un guión. Está actuando. Y ahorita como que esto sí pasó, es como que un balde de agua fría. Sí, pues es a lo que iba yo, ya con la forma en la que está narrada, es como lo que nos estaban hablando en literatura justamente, que como nos lo está contando como una historia, como si fuera narradora ella misma, nos hace sentir más empatía que si fuera pues contado de otra forma, ¿no? Entonces, eso mismo hace que pongas más atención a lo que está diciendo y pues tenga como más lo sientas peso. más cercano también, más... Sí, no, justamente yo iba a usar el mismo ejemplo de con la maestra Marcela. Sí llega un momento donde la historia se siente tan cruda y tan real que te hace de verdad sentir lo que está sintiendo la mujer que te está contando la historia. O sea, como que tú dices, madres, o sea, te hace como que pienses que de verdad es algo que actualmente está pasando y que son cosas que pasan desde hace mucho tiempo. O sea, que están pasando y que a lo mejor no eran tan visibles como uno quisiera que fueran. Y dices, madre, eso está pasando y es algo real que pasa en México. Sí, hasta llegan a un punto en la película que ella misma dice, lo que decía Ricardo, que se sentía muy señalada porque decían, bueno, van a saber que estoy saliendo de la cárcel o hice algo que no hice o así. Pero sí, como dice también Jackie, que es un tema que no es recientemente, ya tiene muchos años y la película pues no es también recientemente. Y pues sí, ya siento que en estos tiempos se está viendo más, pero porque ya interactuamos más con las noticias, o sí, a través del celular ya nos damos más cuenta y pues antes no era tan visto como ya ahora. Sí, también se me hizo interesante que pues cuántos casos así no se cuentan. A mí se me hizo muy valiente, hasta el punto de ser valiente, porque ella contó el caso aún así de que tuviera en riesgo su vida. Se me hizo muy, muy crudo también. Siento que no pasa eso, que muchos lo cuentan por el miedo a todo, a correr riesgo su vida, a ser juzgados o así o cualquier cosa, pero sí siento que es más el miedo lo que los detiene. Sí, como ella lo cuenta también, la policía también, entre comillas, estaba coludida con esa cárcel y todo. Sí, es que igual yo siento que es algo que ahorita ya como que se está visibilizando un poquito más, porque siento que, no sé si ustedes alguna vez han visto el podcast de Saskia, de penitencia. Tienen como algo, o sea, tiene un como muy similar a como te cuentan como te cuentan en la película, a como se habla en el podcast. Una disculpa la voz, amigos, ando enferma. Perdónenme. Entonces se me hace muy similar como la manera, el formato que tiene la película, el formato que usan con Saskia. Entonces siento que ahorita eso está haciendo que se visibilice un poquito más la manera en la que como hay veces que la justicia actúa muy injustamente. Sí, eso sí es muy verdad. Ya ahorita en estos tiempos sí ya es muy injusto todo, y más hablando de esos temas. Y volviendo un poco a lo que decía Ricardo hace rato de los violines, que lo combinaban con la música, pues. También creo que es una película que usa mucho el silencio y eso al mismo tiempo te hace sentir más cercano porque pues cuando alguien te está contando algo no es como que haya música de fondo, ¿verdad? Y aquí te lo está contando en primera persona como si fuera a ti y luego hay silencio, no escuchas nada más que la voz o a veces se pone como el aire o algo así del fondo, pero creo que el silencio también está muy bien usado en esta película. Me pareció interesante que cuenta algo súper crudo y dura como alrededor de 5 segundos el silencio, como que para que lo dijeras tú. Es como que... Para que sientas la tensión, sí, siento que llega un punto donde el silencio es como un silencio incómodo que tú dices, fuck, es porque no hay ruido, o sea, ocupo ruido para que no sea tan incómodo el silencio. O sea, no se siente tan crudo el silencio. Sí, pero siento que eso es más como lo interesante que hace ver a la película, para que sientas pues ahí ya como que, pues otra vez la tensión, para que sí te sientas un poquito más en sus zapatos, más que nada, de la que está contando. Y lo que les decía, que a mí se me hace muy interesante esta película porque
Y hay muchas películas que hablan como del tema del crimen organizado o así. Incluso la misma directora, como les decía, tiene la de Noche de Fuego, que también habla sobre esto. Pero yo nunca había visto una película que hablara de la gente que se llevan para pagar deudas o crímenes que no son suyos. Entonces se me hizo muy interesante esa parte también. Yo siento que va como un poquito más como a los simbolismos que tiene la película, o sea, el hecho de que te visibiliza 2 casos, pero tú no sabes cuántos casos más hay así, o incluso el mismo simbolismo que tuvo la película para las personas que tuvieron la valentía de salir a contar su caso. Yo creo que es algo que, o sea, marca su vida, después de tener un evento tan fuerte que los marca. Yo creo que el tener el valor y la fuerza de salir como públicamente a contar eso, marca su vida de una manera súper fuerte. Y los va a seguir por toda su vida y pues no es algo que lo olvide tan fácilmente porque pues sí los aterrorizó mucho por muchos años, perdón. Sí, también se me hizo interesante la parte de cuando también el contador le dice que pues también él está secuestrado, entre comillas. Se me hizo también que hasta gente como de contabilidad también secuestrada en ese tema. Y la otra escena que también me impactó también fue cuando están en la cárcel y la compañera, no recuerdo muy bien el nombre, se pone a cantar la canción de Lamento de Amor de Rigo Tobar. Es como que pues en la desgracia pues también están felices, o sea, intentan distraerse de todo eso. Pero olvidar un poco de todo lo que están pasando. Sí. Y no que todo sea malo, sino a que se distraigan, como dices. Sí, no, como que intentan buscar como el color, bueno, no el color, vaya, como lo menos feo de la situación, como para poder sobrellevarla, porque yo creo que si no hacen eso, o sea, si no buscan con qué sobrellevar la situación, se vuelven locos. Sí, porque hasta en algún momento la amiga de la protagonista dice, no, esa canción Rigo me la escribió a mí, o sea, es como que... Uy. Sí, es más profundo, te llega el sentimiento. Bueno, pues pasemos a sus opiniones, en general, ¿qué opinan de esto? Pues yo al final, pues lo mismo que les digo, siento que al principio, en la primera historia más que nada, me costaba como ponerle atención a lo visual. A veces hasta se me iba la mirada y nada más estaba escuchando lo que decía. Sí, porque también como que es algo no tan visto que utilicen ese método, ¿no? Como que empieza como película y después se pasa como documental y como que... Sí. Estamos acostumbrados a que siga una misma trama o seguir así el hilito, por así decirlo, y pues si era eso más tomas que otra cosa. O que sí, o que te muestren pues lo que está pasando, o sea, aquí te estaban contando la historia, pero no te mostraban como tal. No iban acorde. Yo siento que si esa película fuera una comida sería como un mole, que le pones de todo porque realmente no le agarras como como un orilla para de ahí agarrar. O sea, le pones como de todo y a ver qué sale. Y aún así logran como despertar muchos sentimientos en sí. Yo me arrepiento, la verdad, de no haber puesto la atención que merecía al principio, porque sí, ya iban como 10 minutos y ya hasta que dije, estamos viendo una película. Pero sí, al principio sí no, me costó mucho entender y ponerle atención, por lo mismo, porque pensé que iba a ser una película común como las que he visto, pero no era así, y ya hasta más tiempo transcurrido dije, no, pues sí le tengo que poner atención, y eso me pareció muy interesante, de que no era así una película como tal, sino más documental, y sí me gustó mucho, la verdad. Pues a mí me llamó la atención que empieza como que los planos muy tristes. Y yo pensé que iba a ser otro tipo de película, pensé que iba a ser así como de que iban a representar su historia contándola, pero ya al final como que pues agarré el rollo de que la cámara iba enfocando como que su paso, a pesar de que la protagonista no estaba ahí. Y se me hizo, pues sí, es algo que jamás había visto en la cinematografía y se me hizo muy, muy bueno, como que se tarda más tu cerebro en digerir. Sí, siento que es como que la película es lo equivalente a lo que, por ejemplo, en literatura es esto de que los autores escriban en ti como si tú fueras el protagonista, que se vuelve así de fuerte, porque entonces ya no estás viendo lo que hace otra persona, ya lo estás viendo como si tú fueras el que lo estuviera viviendo. Continuamos. Sí, y continuamos con la película de Antes de que lleguen los opilotes. Es una película mexicana de misterio y fantasía en blanco y negro de 2023, escrita y dirigida por Jonás N. Díaz, en su debut como director, protagonizada por María del Carmen Félix.
Tuvo su estreno internacional el 30 de enero de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, como parte del concurso de pantalla grande. María del Carmen Félix como Tusa, Hal Esquivel como Lubina y Francisco Pita como Justino. Esta película consiguió el premio en pantalla grande en el Festival de Cine Latino de San Diego en categoría de mejor largometraje. Premios europeos de cinematografía, mejor fotografía de largometraje, mejor película dramática y mejor diseño de producción. Ya cabrón, hable bien. Pues bueno, ya empezando a hablar de esta película, lo primero que me llamó la atención fue que tenía muy poquitos sets y estaban como muy pequeños. Entonces, por ejemplo, nada más era pues la casita de madera, la barca y ya la casita esa donde estaban en la barca. Y siento que el hecho de que sean muy poquitos y tan pequeños te hace sentir como encerrado. Bueno, yo sí me sentía yo cuando lo veía. Entonces, algo así como se sentía Lubina, yo creo, hasta cierto punto. Un aspecto interesante que a mí me causó mucho interés fue de que si le tenías que poner atención desde un principio no perderte el hilito, porque si no ahí valías, o sea, cualquier cosita que ya te voltees a ver, que a platicar con la compañera o algo, ya era como de qué pasó, en qué momento pasó esto, o de qué están hablando, o por qué pasó esto. Sí, me pareció muy interesante el hecho de que tenías que prestarle mucha atención para seguirle entendiendo, porque sí era una revoltura, la verdad. Sí, me parece interesante, Vale, cómo intentaste meter, cómo te sentías tú, como meternos a la película con cómo piensas tú que se sentía Lubina. Pero sí, me parece que sí es una película como bastante confusa, que tienes que ponerle mucha atención, porque creo que nuestro error fue como que no pusimos mucha atención al principio, otra vez. Es una película a la que le tienes que poner mucha atención, para que como vayas siguiendo el hilo de la película, porque si no te vas a perder. Sí te pierdes mucho, en cuestión de que, como les decía, en un momento estabas, o como decía Vale, que tenía muy poquitos sets, en un momento estaba en la cabaña, o sea, en la casita de madera, y en otro momento ya estaba en la casa, o sea, ¿por qué había agua? Yo me preguntaba que por qué había agua, muchas, así, cuando iban como navegando en la casa, decía, pero ¿por qué hay agua? O sea, agua en una casa, pues porque no entendía eso hasta que ya después como que en mi cerebro dije, pues así se trata la trama o algo, pero sí es algo que sí me pareció muy interesante. Sí, ahí el agua como que es como una interpretación, como unas lagunas de recuerdo, algo así. Yo lo interpreté como así. Como lagunas mentales. Exacto. Sí, se me pareció interesante que también lo dividieran por capítulos, como que pasaba algo importante y pasaban al siguiente capítulo. O sea, lo dividieron por capítulos, se me hizo muy, pues raro, porque tampoco casi lo había visto en ninguna otra película. Sí, también el hecho de que hacen que la película se vea como vieja, cuando realmente es una película nueva. Uh-huh. Sí, es como que se le da como un toque a la película, o sea, algo que no se ve muy normal, muy frecuentemente. Y también eso fue algo que nos dijo la maestra, que tenías que, para ver la película tenías que pensar mucho, por ejemplo, cómo escribe. Creo que Juan Rulfo fue el que nos dijo que usaba mucho la imaginación, o sea, como la imaginación y la realidad en uno solo. Sí, eso sí tiene mucho que ver. Y también dijo la maestra algo que así me puso a pensar, de que es, si te fijas bien, es algo como un círculo o la reencarnación. Y sí, o sea, sí tiene como significado o sentido, porque si te fijas son los mismos personajes, tanto en una casa como en otra. Y sí es algo muy confuso entenderlo o ver de dos versiones, así como al principio pasa todo lo que pasa al final. Y sí es así como un círculo, y sí está muy enredoso y sí le tienes que prestar mucha atención. Se me hizo interesante que también hacía referencia al cine mexicano. Sí, es lo que te iba a decir, que la película pues se veía así porque está inspirada en el cine de oro mexicano, entonces por eso estaba en blanco y negro. Entonces pues de los colores no podemos decir mucho más que pues las sombras o la iluminación que le ponían. Y yo siento que a diferencia de la otra película que, o sea, veíamos como el recorrido y pasaban muchas cosas como en la pantalla también, aquí siento que es como muy estática la película, con planos muy estáticos donde literal solo
están los dos personajes, la cámara está quieta y están hablando, entonces creo que eso le da mucho peso al guión y a que de verdad pongas atención y comprendas pues lo que están diciendo. Sí, no, o sea, igual creo que en lo personal creo que era un guión muy bien hecho. O sea, porque tenía como... Porque como, todo se conectaba, ¿no? Sí, o sea, eran ideas como muy claras, muy concisas. Y de alguna manera todo se conectaba entre sí. O sea, así como tú decías, Lupita, llegaba un momento donde veías de un lado, pero luego veías del una otro. versión Y entonces se complementaban las versiones. Entonces, yo creo que es como algo muy complicado de lograr, tanto en el cine como en la literatura. Es muy complicado hacer que dos versiones como se fusionen sí. también, como en la película. Y más que recordemos que es su primera película, o sea, logró algo muy, pues, grande, porque para hacer su primera película yo la veo muy, muy bien lograda. Sí, o sea, sí capta la atención de todos en el momento de estarla viendo. Y también algo que dijo Vale, que a mí, de los colores, que no se podía decir mucho, pero a mí me llamó mucho la atención lo que era, como se veía una especie de neblina, como que cuando iban como el camino hacia la casa bonita, la casa elegante, había mucha neblina y eso era como de, ¿estoy viendo bien o así es? Así se me causaba conflicto, pero se miraba muy bien, sí me gustó mucho ese tipo de, como de paisaje, por así decirlo. Sí, no, o sea, siento que llegaba un momento donde era todo como que muy, en momentos precisos, en momentos muy precisos donde la neblina se hacía presente. Sí. Y ya también, hablando un poco del sonido, a mí me gustaba mucho que la película usaba el sonido para mostrarte cosas que no veías, pues. O sea, obviamente el agua sí salía, pero muchas veces no veías el agua, pero la podías escuchar, ¿no? Y bueno, eso mismo nos dijo la maestra de que fue para ahorrar presupuesto, pero también hay una escena donde la tusa pues está en la barca y avienta algo al agua, pero no se hunde, o sea, se escucha cómo suena contra el piso, entonces no lo tienes que ver, pero sabes que no se hundió. Y también los opilotes, que es algo que pues hasta está en el título de la película y así, ni siquiera salen en la película más que al inicio, pero muchas veces los escuchamos y sabemos que están ahí nada más con eso. Se siente una presencia y ya con eso. También a mí sí es cierto eso de que si no se notaba el agua. Iba a decir algo. No, sigan, se me olvidó. También algo que yo creo que ya es como más interpretación personal es que cuando iban a la casa en la barca y pasaban las personas alrededor, se me figuraba como si fueran como el peligro, como los animales marítimos. Pues cuando ves películas donde están en barcos o así, a veces hay como un tiburón o una cosa así, pues se me figuró que las personas eran como ese peligro en este caso de la barca, pero pues eso creo que ya es más personal. Sí, no, justo, si nos vamos por interpretación propia, yo siento que me voy más como a que todos son como lagunas de memoria, lagunas mentales. El hecho de que las personas que pasan alrededor en el momento en el que están en la barca son otros recuerdos que no llegan a abordar como la importancia suficiente para que como vivan en un bucle en la mente de la persona. Que en este caso sería en la mente de Lubina, de Lubina. Bueno, sí. Sí, sería como que no abordan como tanta importancia en la mente de Lubina para estar como dentro de la barca. Y simplemente se pierden en el concepto que tiene, o sea, en el concepto que hay en la película sobre el agua. También otra forma de que, bueno, que a mí me gustó y no sé, como que sí me ponía a pensar, era la forma en que pescaban ellos, porque literal solo aventaban como una bolsita y recogían y no eran peces como tal, sino eran objetos. Y si era como de, pero ¿cómo los pescan o cómo, o sea, cómo entran en la bolsita? Así eso me causó mucha confusión porque no logré entender cómo era de que se quedaran las cositas adentro y o sea, buscaban lo que no y lo demás lo desechaba la tusa. Así es, era algo que muy interesante, la verdad. Sí, como en la escena en la que le dice a Lubina que tiene que esperarse a que las cosas se acerquen a la red. Sí, es como que te deja pensando. Sí, o sea, ¿cómo van a acercarse por sí solas? No es algo de que, pues que trae la bolsita para que se acerquen. Sí, eso sí, me gustó. Pero siento que incluso va igual de la mano, que son como recuerdos. Sí, bueno, sí. Es que es más que nada como lagunas y es esa de que recuerdos y todo eso, sí es algo más de tu mente. Sí, también me gustó mucho el sonido porque también en las escenas como de, por ejemplo, cuando Justino cae de la balsa, pues se empiezan a escuchar más los violines y todo, se escucha, bueno, se me hizo muy tenso ese momento.
y no lo vimos, nomás lo escuchamos. Ajá. Sí, Exactamente. es algo más como de que te lo tienes que imaginar, pero ya con el mismo sonido, pues ya sabes qué es lo que fue está lo que pasando. pasó? Sí, Y al inicio sí. te preguntas, ¿por qué se ahoga en un, pues sí, en nada? Literal en Nada. un nada de agua. Ajá. Sí. O porque la tusa no ve agua y él sí. O Siento que era más Ah, como sí, sí. de que si ella se aventara, no le hubiera pasado nada, pero como él tenía el miedo y sabía que veía el agua, por eso sí fue más como que se hundió y pasó eso. Pero en cuanto Justino se empieza a ahogar, Tusa no... Deja de ver el agua, el ajá. piso, empieza a ver el agua otra Ajá. vez. Otra vez. Sí, es cierto, sí, eso sí es cierto. Como que se le olvida de la existencia de... Engaña a su mente Ajá. Ujú. y hace Exacto. para que Justino se aviente. Engaña a todos más bien. Sí, o sea, es que sí, como que la Sí. película juega mucho con tu Sí, mente. eso, sí. Sí, como que al final conectó todo, ¿no? Sí, pero como que al principio te tardas en asimilar lo que estás viendo y qué es lo que está pasando. Ajá, porque pues como que es algo que tampoco habías visto, ¿no? Sí, Ajá, sí. Eso es algo que como en ver películas no estamos acostumbrados a No. ver. Es que estamos acostumbrados más a ver películas comunes, así de que una trama y el inicio, la trama se desenvuelve, se arregla y ya, el final felices. Pero no, esto sí es más como que Un el bucle. primero conecta con lo segundo y después él conecta lo segundo con lo tercero y ya lo primero con lo cuarto y así es mucho. Como que tienes que prestar atención para entenderle y ya hasta el final dices, bueno, sí. O sí salimos muy confundidos, hasta la maestra le dijimos, no, maestra, es que no entendimos la verdad, o sea, ¿qué onda? Y ya fue como que la maestra nos estuvo diciendo, no, pues tenía que, vuelvo a lo que dije hace rato, que es un círculo, una reencarnación, que si todo eso era un círculo y pues sí es como de, bueno, sí, ya ahora sí ya lo entendemos un poquito más. Pero sí llega un punto en el de la película que decíamos, no manches, pues no entiendo nada, o sea, ¿estás entendiendo? ¿Qué Sí, pedo? ¿no? Sí, pero al sí. principio también me pasó porque decía como que el director como que está loco. Esta película está muy fumada. Sí, ahora este- muy este loco pretenciosa. ¿qué nos quiere decir, no? Este loco. Sí, no, igual yo siento que, o sea, la película es como en general muy subjetiva, o sea, cada quien la puede entender de una manera diferente. Ujú, sí. Sí, teníamos, ya platicando con todos, teníamos muchos puntos de vista o ya conectábamos y decíamos, bueno, esto también, o sí, esto sí en vi, el o salón sí. también tuvimos varias Sí, o- opiniones divididas, ¿no? Ujú. O ya hubo quien dijo Diversas. así de que si lo hubiera visto Griff hubiera entendido mejor. Sí, Que, bueno, eso que sí, tal vez que sí está como que sí bien sí. fumada, sí. Sí, Sí. la verdad sí. Ocupas poner mucha atención o Sí. O verla varias verla veces. varias veces. Verlas Varias varias veces. veces. Para fijarte bien en los puntos clave, más que nada. Y ya decir, bueno, esto me faltó ver y ya ahora sí le voy a poner atención en esto. Pero sí tienes que verlas varias veces, me imagino yo. y poner mucha atención. Sí, en todas las veces que la muchísimas, vean. sí. Sí, no, ¿qué más? De la imagen y eso, ¿ya quieren hablar? Como el acercamiento que hay a la... Las diferentes tomas, como Ajá. cuando la tusa estaba hablando y como que se acercaba mucho a la cámara. Y si era como más tenso para que se viera así, como todas las expresiones, vaya. Ujú. O también algo me acuerdo que dijeron que al principio la tusa como que se encerraba mucho o sentía mucha presión por las trencitas que llevaba y ya al final como de la mitad de película al final ya era como que, como su cabello suelto. Y si era así como de, bueno, eso también es un punto clave que podíamos ver. Pero sí. Sí, o sea, igual siento que las tomas que se usaban eran como más como medium para arriba. Ajá, O sea, era como de la mitad sí. del cuerpo para arriba y ya muy rara vez veías como close-ups nada más como a la cara. Sí. Sí. Y luego también le agregaban como muchos momentos como de tensión. Yo de alguna manera quiero tocar el tema que Betty y yo estuvimos viendo toda la película. ¿Qué? El lesbianismo de Lubina y de la Tusa. Sí, ¿en qué momento? Se veía de lejos. O sea, sí, pero Sí, en el pero momento en el sí, que fue, sí, ¿no te sí. parece que fue como un plot twist que tú dices, la madre, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Sí, Pero pues es que la otra lo hizo por conveniencia, ¿no? Para llevarse su barca y ya. Eso no sé, Bueno, nunca sí. quedó claro, pero yo creo que sí. Nah, es que y la, la es que la abandonó, maestra por dijo favor. que no sabía tampoco si era... ¿Cómo no sabía? Pues la abandonó Sí, ya. por No, pero es que conveniencia, siento no. que eso es más subjetivo, o sea, porque también ¿Cómo ponte a subjetivo? no, es que sí, porque te tienes que poner a pensar que, o sea, ella estaba viuda Ujú. Bueno, sí. y ella quería buscar a su esposo. Y también hay una escena de la película antes del beso donde vemos claritamente que Tusa ve a Justino y lo como omite haberlo visto. Lo ignora. Sí. Lo ignora Sí, para para que que siga la aventura. Lubina siga la aventura. Porque a Lubina, o sea, a la Tusa sí le gustaba Lubina. El karma le llega, ¿no? Porque lo vemos a Justino en la casa atormentando a Ah, sí, Tusa sí, y recordándole que ya no tiene balsa, que no tiene nada.
Y también fue muy interesante. Sí, no, o sea, como también el hecho de que se llevó a Remedios, es como la manera que le hace pensar de que, hey, a ver, o sea, como me estoy abriendo a ti, y así como tú dices, como con el pelo, me estoy abriendo a ti, te estoy mostrando o sea, lo que para mí es la libertad, y entonces tú lo que me haces es robarme mi remedio. Sí. O sea, como sí, la manera que tengo yo, como de ofrecerte mi ayuda. De ofrecerte mi ayuda y me lo estás robando. Sí, la verdad. Se aprovechó mucho, la verdad. Sí, yo también lo vi de esa forma, así como de, bueno, le ofreció la ayuda y por qué le hizo eso. Sí, es algo muy... Pues cada quien tiene su punto de vista diferente. ¿Cómo? O sea, de que cuando Te perdiste, cabroncísimo. De que por qué hizo eso la Lubina. Lubina. Porque le robó a Remedios. Pues fácil, pues malditas es que mujeres todas iguales. Pues es que Tusa le roba a Justino, o sea, como pero es que no se lo robó ¿no? como tal, siento que era más como un trabajo. Sí, se lo llevó a chambear. Sí. Pero pues por su culpa se murió. Después a ver, es que no como tal no fue su culpa. Él aceptó. Pues Si sí, él no porque hubiera- no tenía de otra. Bueno, es que pensándolo en una forma era como su jefa. Yo no, Ricardo, si no estás de acuerdo, salte del podcast. No tiene nada. Por Ahorita eso vamos a es salir todos peleados. el personaje más infravalorado, Justino. El Justino. Sí, la verdad, Pobrecito. sí. Pero ya después su mismo fantasma le dice que haga su otra barca con su casa de madera, que era lo que más le costó, decía la Lubina. O algo así. Sí, es cierto. Sí, es que yo siento que incluso en cuando nos aparece la escena de Lubina y Tusa teniendo intimidad, vaya, aparece que ahí está Justino. Sí, Las sí. está viendo, Y sí. entonces después aparece que Justino fue el que le dijo a Lubina, vete, Oh, sí. búscame. Y luego entonces le dice a Tusa, Que chingate un shot y luego con mi casa haces Haces una otro. barca, Ajá. otro remedio. Entonces siento que incluso dentro de la situación esta es que la Tusa se robó a Justino, se la robó a Lubina y Lubina se aprovechó de Tusa. El que más se aprovechó de la situación fue el espíritu de Justino. sí, siento que hubo como en Justino un tipo de decepción y como Sí, traición. porque también en la escena donde están teniendo sexo ahí está Justino todo ahí. Lo está viendo, sí, exacto, todo sí. Bueno, sí se le ve, ¿no? Como que la cara... Que se está como... Está como rota, no sé. Sí, Ajá. que se está Ajá. como cayendo a pedazos, sí, yo también eso vi. Y también pues es interesante que la película no tenía tanto presupuesto y en esa escena como que ves toda la película así que no tiene nada de presupuesto, todo así lineal y todo, y ves esa escena así como que todo... O sea, que ahí sí le pusieron efectos, o sea, la única escena que vi que sí le pusieron efectos. Es que por Muy eso buena. la película no tenía más presupuesto, Se usaron usó todo todo el ahí. presupuesto en eso. Sí, pero muy buena, Sí. muy buena escena, sí, la verdad, sí. O sea, yo en general siento que la película es una película bastante buena. Sí. Porque, por ejemplo, la música. Al principio de la película empieza con música como muy sutil, como música muy Ujú. bajita. Y entonces, como tenuemente va desapareciendo y otra vez al final de la película la música va apareciendo otra vez muy tenuemente. Y es la misma con la que inició la película. Y entonces esto te lleva al bucle de que como empieza la Y película, otra vez, acaba. sí. Entonces siento que jugaron mucho como con la música que había en la película y con las escenas que había. Sí, también ya hablando de escenas, hay otra escena que yo vi que están hablando Tusa y Lubina y se cae el cuadro, no sé si lo recuerden. Sí. Y se acerca pues la mujer, la que vive en la casa, y lo levanta y no se ve quiénes son los del cuadro. Y ya después está en la recámara, ya al final, y va y escucha unas voces y como que dice, son ellas, y ya levanta el cuadro y se ve. O sea, sí es como que algo muy... Como que dices, no, todo el momento estuvieron ahí, o todo el rato más bien supieron que eran ellas, o no sé si es algo muy... como un círculo vicioso, vaya. Y luego ya está curioso que al final de la película te dicen que la mujer que levantó la foto era Lubina. Era Lubina, sí, o sea, exacto. como que, wow. Sí, Como que tu mente se tarda en procesar lo que acabas de ver. Sí. Eso es a lo que me refiero, que sí te confunde mucho, pero está interesante. Bueno, pasamos a las opiniones. ¿Tú qué opinas en general de esta película, Valeria? Pues en general creo que pues no es una película que le gustaría a todos porque pues no es a lo que estamos acostumbrados, es difícil de ver, es lenta, mucho diálogo, pero a mí personalmente me gustan mucho esas películas donde nomás hablan casi y pues a mí sí me gustó mucho, aunque está complicada de entender, aunque siento que es muy... de que se puede interpretar de muchas formas diferentes, no creo que haya una respuesta como tal
Entonces, Sí, ¿Tu opinión, o sea, Yaque? esto es a lo que igual yo sigo mi opinión de que la película es muy subjetiva. O sea, para cualquier persona puede tener un significado completamente diferente. Y la verdad a mí no es una película que yo, o sea, un tipo de película que yo esté acostumbrada a ver, pero la verdad me gustó bastante. Yo creo que a pesar de que toda la película es bla, 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 y no hay que como, o sea, tienes que poner mucha atención. No es algo como que yo diga, ay no, qué flojera ver películas así, o sea, me gustó bastante y para ser la primera película del director me parece que está muy bien hecha y que los diálogos se complementan muy bien. Sí, sí, sí. A mí en lo personal también me gustó mucho, sí la recomiendo bastante, o sea, véanla, está muy buena. Sí les va a costar mucho entenderla, pero véanla 1, 2, 3 veces. Yo voy a volver a verla sí o sí, y con mi familia, no, sí la voy a volver a ver, y yo sí la voy a volver a ver, porque me gustó mucho y quiero que mi familia también se adentre como a esa... Como Sí, esa... ese tipo de cinematografía. Ajá, como ese tipo, porque la verdad yo también no había visto alguna película así y me gustó mucho. Y sí llega un punto en el que dice, como dice Jackie, que está en bla, 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 pero llega un punto que sí está aburrida, pero está muy interesante, muy chida. Y me gusta verla a mí ese tipo de películas así como muy concentradas, sin que nadie me hable, porque sí, tengo que concentrarme en lo que estoy viendo, si no, no entiendo. Pero sí, en lo personal sí me gustó muchísimo, sí la recomiendo. Pues ya como comentario final, a mí pues sí me gustó mucho ver otro tipo de cinematografía, porque no estaba acostumbrado a ver este tipo de cinematografía, los colores, el cine mexicano. Quiero también destacar que María del Carmen Félix lo hizo genial, hizo como que una interpretación, entre comillas, de María Félix, se me hizo muy genial eso, y en general pues vayan a verla, o sea, vayan a verla. Sí, como dato curioso, no sé si dijimos, pero la que hace de Tusa es creo que tataranieta. No. Sí dijeron el otro día. Sí es dijeron nieta, pero no que tata. Es nieta, bueno, sí, es nieta, nieta. bisnieta, algo así, de Ajá. María Félix. Sí. Y por eso su personaje es tan parecido a como eran los personajes de María Félix. Sí, sí. Sí, también pues vayan a verla, porque vi que estaba súper mal en las críticas, así de 3 de 10, pero pues yo siento que es porque no la entienden. Sí, Yo es más siento que porque nada, no la sí, entienden. sí. Tienen que- que tener un... Es que ellos no saben, ellos no son comunicólogos. No le No, saben la así. verdad, No, no lo saben. Les En parece efecto, aburrida. En efecto, es cine. Sí, sí, cine. sí, sí. Bueno, con esto nos despedimos. Aquí mi compañera Valeria, ¿algo más que agregar? ya es todo, está bien. ¿Ya que? No, nada más que pues Despídense, sigan algo. escuchando. Y yo, maestra, Despídanse. pónganos 10, Sí, sigan maestra. escuchando el podcast. Esperamos les haya gustado. Y pues así van a tener más episodios de nosotros. Lupita. Muchísimas despídense. gracias por vernos, maestra. Espero y le sea de su agrado. Y una disculpa por todas las interrupciones, pero esperemos salga muy bien. Muchas gracias. Adiós, maestra.